Vamos a abrir allí la palabra en un hermoso pasaje de la Biblia. En más de 30 años, yo llevo 26 años como pastor, pero llevo más de 30 años predicando la palabra. Es primera vez que voy a predicar sobre este pasaje. Me enamoré de este pasaje, el Señor me habló grandemente a través de este pasaje. Espero que el Señor nos hable también a través de su palabra. Primera de Samuel capítulo 30, Primera de Samuel capítulo 30, y vamos a leer los versos del 1 al 10. Cuando David y los hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido a Nígued y a Siglag, y habían asolado a Siglag y habían prendido fuego a la ciudad. Pero también se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Y también se dio cuenta que sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabat de Carmel, también eran cautivas. Quiere decir que las mujeres de David también habían sido tomadas cautivas. Dirá usted, ¿y por qué David tiene tantas mujeres? Recuerde que él era el rey de Israel. Y en la ley, el rey era el único que podía tener varias mujeres. Verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: Señor, dime, ¿perseguiré a estos mareadores, merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo: sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces partió David, él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con los 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que ya estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. Quiero que leamos el verso 17 al 19. Listo, ahí no está en el bosqueo, pero es fácil para usted colocarlo. Y vamos a leer verso 17 al 19. ¿Lo tienes? Primera de Samuel 30, el 17 al 19. Mire pues cómo termina esta historia. David alcanzó a esta gente que se habían quemado la ciudad y que habían llevado cautiva a las mujeres, a los hijos y a las hijas de todos los habitantes del pueblo de Israel. Y dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino solo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Verso 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres. Verso 19. Y no les faltó cosa alguna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Recuperaron todo.
cosa ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. La gloria sea para Dios. He titulado el sermón de hoy, ¿cómo enfrentar las crisis? ¿Cómo enfrentar las crisis? Aquí el rey David nos va a dar 4 pasos que usted y yo debemos de dar para que podamos superar esos días malos, para que podamos superar esos días difíciles. Amén. Tal vez usted está pasando por tal vez algún día difícil, alguna situación difícil. Tal vez estás pasando por algún día malo y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. En resumen, ¿qué pasó? ¿No? El rey David estaba pasando por días difíciles. Los amalecitas habían quemado la ciudad. Usted se imagina que David venga con todo su ejército y vea la ciudad quemada, sus casas quemadas, todo lo que había dentro de sus casas, todo quemado. Imagínense, metamos en los zapatos del rey David. Los amalecitas también tal vez lo más grave, los amalecitas se habían llevado prisioneros a sus mujeres, a todas las mujeres de los habitantes de esta ciudad, del pueblo de Israel, y también se habían llevado a sus hijos y a sus hijas. Metámonos en los zapatos del pueblo de Israel. Era un día de tristeza, ¿cierto? Lo habían perdido todo. Habían perdido lo que tanto amaban, sus esposas, sus hijos y sus hijas. Tal vez nosotros, tal vez algunos de los que estamos acá, tal vez estamos pasando por días malos. Tal vez estamos pasando por momentos difíciles. Tal vez estamos pasando por días de dolor, de angustia. Tal vez lo has perdido todo. Tal vez crees que ya no se puede hacer nada. Pero déjame decirte algo, que leyendo este pasaje sí se puede hacer algo. Amén. Si lo has perdido todo, todavía se puede hacer algo. Amén, hermanos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. 4 lecciones muy importantes que aprendemos del rey David. Con razón a David se le dio un título que a ningún hombre se le ha dado: un hombre conforme al corazón de Dios. Es injusto porque casi la mayoría de predicadores se van a predicar de David, predican es de pecado de él con Betsabé, y creen que la historia de David se resume en eso. Eso es mentira del diablo. El rey David fue el único hombre a quien Dios le dio ese título, un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí nos vamos a dar cuenta porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, hermanos. Lo primero que quiero, el primer punto está en el verso 3 y en el verso 4. Dice: cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Pero mira lo que hizo David, verso 4. Y eso es algo que usted y yo también debemos de ¿qué? De hacer. ¿Qué hizo David y todo el pueblo? Se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Desde hace cuánto no lloras orándole a Dios? ¿Desde cuándo usted no le salen lágrimas? Hay personas que de llorar poquitos, que para ser quebrantados les cuesta, ¿sí? Derramar una lágrima, frescos como una lechuga.
Dice aquí la palabra que el pueblo y David lloraron, pero mire lo que dice, lloraron hasta quedarse ¿en qué? Sin fuerzas. Yo no sé si usted ha llorado alguna vez de esa manera, de llorar hasta quedarse sin fuerzas. No sé qué tendrán lágrimas, pero las lágrimas tienen algo mágico. Y las lágrimas, para mí, es un ingrediente necesario, indispensable para el clamor y la intercesión. Y si usted nunca le ha llorado a Dios, pues déjame decirte algo que te estás perdiendo de tal vez uno de los ingredientes más importantes de la intercesión y de la oración. Pero son lágrimas santas, porque por ahí hay lágrimas de cocodrilo. Y Dios sabe distinguir entre lágrimas santas y lágrimas de cocodrilo. ¿Cierto que también hay lágrimas para manipular? Sí, pero esas lágrimas de manipular son los niños. ¿Cierto que sí? Los niños son muy buenos para eso, para llorar con lágrimas, pero para manipular al papá y a la mamá. Pero Dios no se traga ese cuento de lágrimas para manipular. Dios sabe distinguir entre las lágrimas verdaderas y lágrimas falsas. Amén, amén. Vamos a leer un pasaje donde Dios también se conmovió con las lágrimas. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a leerlo. Lucas 7 del 11 en adelante. Dice: aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que Dios vio algo. Llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Quiere decir que fuera de que era viuda, era su único hijo y ya iba a quedar sola del totazo. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, mire lo que el Señor dice: cuando el Señor Jesucristo la vio, Jesús se compadeció de ella. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Mire, Jesús se compadeció de ella, pero se compadeció porque ella estaba ¿qué? Llorando. Yo creo que si esta viuda estuviera de fiesta, alegre porque se le había muerto su hijo, porque es que así hay papás, o así hay esposos o esposas que se alegran porque su cónyuge murió, porque ya voy a estar solito o solita, o la mamá que se alegra porque su hijo Calavera se murió. No falta la mamá que se alegre porque su hijo muera. Pero aquí Dios dice que vio que esta mujer lloraba. Y al verla llorar, dice la Biblia, que Jesús se compadeció de ella. Verso 14: y acercándose Jesús, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo el joven, oiga, Jesús le dijo a este joven que estaba muerto: a ti te digo, levántate. Y el verso 15, entonces se incorporó. Yo leo esto y me da escalofrío. Entonces se incorporó el que había muerto. Imagínese eso, usted estar en un velorio y que se levante el muerto. Todo el mundo a correr, ¿cierto que sí? Y comenzó a hablar. Y luego Jesús se lo dio a su madre. Pero mira el verso 16. Todos tuvieron miedo, claro. Pero también todo mundo ¿qué? Glorificaba a Dios diciendo: hay un gran profeta, refiriéndose a Jesús. Dios ha levantado un gran profeta entre nosotros. Mire esa frase tan linda: Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuántos quieren que Dios visite a su pueblo? Amén. ¿Sí ven el efecto de las lágrimas? Producen compasión ¿de quién? De Dios.
Pero ¿qué vamos a hacer con aquellos que no los quebranta nadie? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no arrojan ni una sola lágrima y pueden que estén pasando por las verdes y las maduras? ¿Será que Dios les va a escuchar? Lo dudo. Salmos 34, 18 nos lo dice el Señor Jesús. Perdón, es la palabra de Dios. Cercano, mire pues, cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Y Dios está cercano y salva a los que son contritos. ¿De qué? ¿Sabe qué es eso? Quebrantados y contritos de espíritu, llorar. El segundo ingrediente o lo segundo que hizo David para que Dios lo escuchara está en los versos 5 y 6. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel, también eran cautivas, es decir, también se las llevaron cautivas. Y David se angustió mucho, claro. Pero mire lo que dice, porque se estaba angustiado. Entonces mire, como dicen por ahí, al caído caele, ¿no? Él era el rey. Ver la ciudad en llamas, todo el pueblo habían perdido sus cosas, las mujeres, los niños y las niñas habían sido cautivas, y como dicen por ahí, al caído caele. Y el pueblo iba a apedrear ¿a quién? Al rey David. ¿Por qué? Usted sabe que hoy todo el mundo le echa la culpa al presidente, o todo el mundo le echa la culpa al pastor, todo el mundo le echa la culpa a la cabeza. Cosa que eso es injusto. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ya, pero mire la última frase de ese texto. Mas David, no, ese no es, ese ya lo pasamos hace rato desde ese punto. Pásalo a eso. Mas David se fortaleció en Jehová, ¿qué? Su Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Lo segundo que hizo David fue que se fortaleció en Jehová, ¿qué? Su Dios. En los días malos, ahí es donde usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. Amén, hermanos. No atravesar esos momentos difíciles, no afrontar esos días malos en nuestras fuerzas. Y muchos son los que están pasando por momentos difíciles y lo hacen en sus propias fuerzas y no lo hacen en las fuerzas de Dios. Los días malos se superan en las fuerzas de Dios. En los días malos usted y yo tenemos que reconocer que somos incapaces de atravesar los días difíciles si no tenemos la ayuda de Dios ahí al lado nuestro. Amén, hermanos. David sabía que la única opción acá era Dios. Aquí David no confió en su fuerza, no confió que él era experto en batalla, él no confió que tenía un ejército grande y numeroso, no. Él sabía que el único que lo podía ayudar era Dios. En los días difíciles debemos de confiar en el poder de Dios. Isaías 40, 29, ese texto toda la vida me ha parecido hermoso. Y qué lindo que usted se lo grabe de memoria. Y que cuando pase por esos momentos difíciles, cuando pase usted por esos días malos, usted pueda decir: Señor, tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado, que tú multiplicas las fuerzas
al que no tiene ninguna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ese texto? Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué significa fortalecernos en Dios? Fortalecernos en Dios significa que Dios es el que nos va a dar fuerzas, que en Dios somos fuertes. Fortalecernos en el Señor es creer que en Dios está mi ayuda, confiar de que Dios me va a fortalecer, que en Dios veo el Dios grande y poderoso, que con Él yo voy a resistir esta prueba, con Él Dios me va a dar consuelo, con Él yo voy a vencer y voy a salir triunfantes en medio de la prueba. Eso es lo que significa fortalecernos en el Señor. Primero, lloró con todas sus fuerzas. Segundo, se fortaleció en el Señor. Tercero, versos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David, ahí está, y David le consultó a Jehová. Eso fue lo tercero que hizo David. Lloró, se fortaleció en el Señor. Y tercero, consultó a Jehová. ¿Y qué le consultó? Señor, mira, estoy en un parangón, no sé qué hacer. Señor, ¿los persigo? ¿Será que si los persigo los voy a alcanzar? Mire cómo David dependía de Dios totalmente. ¿Usted cree que un guerrero, o usted y yo vamos a hacer eso? Que una hija, un ladrón se lleve a su hija, usted le va a decir: Señor, ¿qué hago? ¿Corro? ¿O si lo alcanzaré o no? Yo creo que usted corre sin consultarle a Dios. Pero David, antes de irse detrás de esta gente mala, él le consultó a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Excelente lo que hizo David. ¿Sabe? David estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba preocupado, estaba angustiado, estaba triste. El pueblo estaba a punto de apedrearlo. David sabía que en un momento como esto él tenía que tener estar sereno, amén. Él tenía que hacer las cosas bien hechas. Él sabía que en un momento de estos difíciles él no podía cometer locuras. Él sabía que él no podía tomar decisiones motivadas por la desesperación, por la venganza. David sabía que en estos momentos era donde él necesitaba más de Dios. David sabía que en los días malos hay que consultarle ¿a quién? A Dios. ¿Qué hacemos nosotros en los días malos? En vez de consultar a Dios, antes nos apartamos de los caminos de Dios. Antes nos quejamos con Dios: Dios, entonces yo soy un hijo tuyo, yo soy un siervo tuyo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me quemaron la ciudad? ¿Por qué me quemaron la casa? ¿Por qué me quemaron mis cosas? Señor, ¿por qué se llevaron a mi mujer? ¿Por qué se llevaron a mis hijos? Eso es lo que usted y yo hacemos cuando pasamos por la prueba. Pero déjame decirte, ¿dónde aparecen esas quejas y esos reclamos de David hacia Dios? Dios nunca lo hizo, David nunca lo hizo. Él le consultó a Dios. Él no se dejó llevar por la rabia, por la ira. Él no se llenó de amargura contra Dios. No, él buscó la guía de Dios para saber qué era lo que él tenía que hacer.
Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Por eso es que cuando llegan los días malos, cometemos locuras. Nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por la rabia, nos dejamos llevar, hermanos, por el rencor, en vez de buscar la guía de Dios para que Dios nos diga qué debemos de hacer. En momentos difíciles es donde usted y yo tenemos que acercarnos a Dios y decirle: Dios, ¿cuál es tu voluntad, oh Dios? ¿Cuál es tu voluntad? Usted sabe que cuando uno está en un momento difícil, aparecen muchos consejeros por ahí de peso. Yo los llamo así, consejeros de peso. Y eso, hasta el perro y el gato están ahí para aconsejarnos qué debemos de hacer, ¿o no? Hasta los inconversos, guiados por el enemigo, nos aconsejan. Dígame, un inconverso que tiene que aconsejarnos a un hijo de Dios, dígame, no tiene nada que aconsejarnos. Así se lo digo. Pues yo nunca busco a un consejero inconverso, ni nunca lo he buscado, y en 53 años que llevo, pues nunca lo haré. Y dirá usted: pastor, pero qué orgullo el suyo, pastor. No, es que eso está en la Biblia, Job 21:16. Entonces, si no está de acuerdo con eso, entonces alegue con Dios, aléguele por qué escribió este texto. Y aquí, que su bien no está en mano de ellos. Mire pues lo que dice al final: el consejo de los impíos lejos esté de mí. El consejo de un impío que esté lejos de nosotros, los hijos de Dios. Pero no, hay cristianos que se dejan aconsejar por el hijo inconverso, que se dejan aconsejar por el esposo inconverso, que se dejan aconsejar de la mamá y el papá inconverso. En los días difíciles no hagamos locuras. En los días difíciles no tomemos decisiones arrebatadas. En los días difíciles busquemos la guía de Dios. En los días difíciles no nos aventuremos en tomar decisiones que tal vez nos podamos arrepentir. En los días difíciles consultemos a Dios. En los días difíciles busquemos la voluntad de Dios. En los momentos difíciles digámosle a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Te voy a dar varios consejos de cómo saber cuál es la voluntad de Dios, de cómo buscar la dirección de Dios en nuestra vida. Primero, ¿qué dice la Biblia? Señor, tengo muchos problemas con mi esposo, me divorcio. ¿Qué dice la Biblia? Señor, tengo un problema con mi vecino, cuando lo veo lo quiero matar. ¿Qué dice la Biblia? Otra forma de saber cuál es la guía de Dios, cuál es la dirección de Dios, es cuando usted lo busca en ayuno y oración. Pero hay hermanos que hace años que no ayunan. Y dirá usted: pastor, pero es que yo no puedo los jueves, pastor, porque es que los jueves trabajo o estudio. No saque excusas. Somos muy buenos para eso, para sacar excusas. Entonces, véngase un domingo en ayuno. Ahí se la puse pues. Saque excusa pues, ahí en esa. No hay excusa. En el domingo, véngase en ayuno. Ya.
Entonces, ¿cómo querés que Dios te guíe? ¿Cómo quieres conocer la voluntad de Dios si no ayunas ni oras? Y otra forma de uno saber cuál es la dirección de Dios es buscando consejería, cosa que usted y yo tampoco hacemos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿No está de acuerdo con ese texto? Entonces luche con Dios, pelee con Dios, dígale: Dios, yo no creo en ese texto. Dígale eso, si usted se atreve a decirlo, hágalo. Pero ese texto está en la Biblia. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Amén. Solo Dios conoce el camino que debemos de seguir. Y lo cuarto que hizo David está en el versículo 10. Y aquí sí, como dice David, la sacó del estadio, como dice el dicho. Y David, recuerde, David salió a perseguir a estos malhechores con 600 hombres, con 600 guerreros, ¿cierto? Pero 200 de ellos se quedaron en el camino porque estaban, ¿qué? Cansados. Pero mire David lo que hizo. ¿Y David qué hizo? Porque 200 estaban cansados. ¿Qué hizo David? También se quedó a descansar. David siguió adelante. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que en los días malos, en los días difíciles, muchos desmayan. Que en los días malos muchos se rinden. David salió con 600 hombres para enfrentar a los amalecitas, pero 200 se desanimaron y no pudieron seguir porque estaban cansados. Pero David no se desanimó. ¿Y sabe por qué David no se desanimó? Porque él se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Se ve lo lindo de uno fortalecerse en el Señor, que otros se cansan, otros se desaniman cuando pasan por momentos difíciles. Pero cuando usted pasa por momentos difíciles y se fortalece en el Señor, usted va a ver que otros se desaniman, pero usted sigue ¿qué? Adelante. ¿Cierto, hermanos, que en los días difíciles muchos se desaniman? Mira, la experiencia que uno tiene como pastor, y aquí también está el pastor Nelson, que también tiene experiencia pastoral. En todos estos años que yo llevo como pastor, yo he visto a muchos retroceder. He visto a muchos alejarse de los caminos de Dios. Y saben, la principal causa del por qué muchos abandonan a Dios y por qué muchos se desaniman en las cosas de Dios es cuando pasan por momentos difíciles. Cuando pasan por los días malos, hermanos, muchos se desaniman. Muchos toman la decisión de no buscar más de Dios, de no seguir asistiendo más a la iglesia. Hay muchos que cuando pasan por momentos difíciles dejan sus ministerios, dejan de servirle a Dios. Eso es lo peor que hay, no dejar de servir a Dios. Hay otros que en momentos difíciles, si tienen un negocio lo cierran. Si tienen una empresa en un momento difícil, echan a Raimundo y a todo el mundo. Hay muchos que en momentos difíciles
destruyen su matrimonio. ¿O no? Eso es lo que le pasó a estos 200. Pero si usted y yo nos fortalecemos en el Señor, no nos vamos a rendir, no nos vamos a desmayar, no vamos a volver atrás. Y eso fue lo que hizo David. Quiero terminar leyendo dos textos muy preciosos. Deuteronomio 7:21. Mira cómo Dios nos está diciendo en esta noche estas palabras. No desmayes. Pero me llamó mucho la atención esa frase que sigue. No desmayes delante de ellos. Hermanos, ¿usted sabía que si usted desmaya, alrededor suyo hay mucha gente que te está viendo? Te está viendo tu esposo, tu esposa, tus hijos. No desmayes delante de tus hijos. No desmayes delante de tu esposa. No desmayes delante de tus vecinos. No desmayes delante de los hermanos de la iglesia. Porque otros se pueden desanimar porque usted está desanimado. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque Dios es un Dios grande. ¿Cuánto lo creen? Y porque Dios es un Dios temible. Denle la gloria al Rey. Dios es grande. Dios está en medio de nosotros. Y mira lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque esta palabra para mí fue muy especial. Gracias, Dios, porque aprendo de David de que él lloró hasta quedar sin fuerzas. Porque aprendo de David de que fue un hombre que se fortaleció en Jehová su Dios. Y aprendo de David que fue un hombre que consultó al Señor antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, antes de cometer una locura. Él le consultó al Señor. Pero también aprendo de David que aunque 200 se quedaron atrás porque estaban cansados, él siguió adelante. Él no desmayó, porque Dios estaba con él, porque ese Dios grande y temible estaba con él. Dios, gracias por tu palabra. Llévanos en paz y en bendición. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.